Hoy nos toca ver el capítulo 13, 14 y 15 también de la confesión. El capítulo 13, que habla de la santificación, viene justo después de los capítulos 11 y 12, que tratan de la justificación y la adopción. Y creo que es una manera interesante de entrar en ese capítulo 13, también a modo de repaso. Creo que es interesante repasar y ver la relación entre la justificación, la adopción y la santificación. Son tres bendiciones que cada creyente disfruta. Es decir, no hay creyentes justificadas que no están siendo santificados. No hay creyentes que están siendo santificados que no han sido ya justificados. Si tú crees en Jesucristo, participas en la justificación, la adopción y también la santificación. No obstante, estas bendiciones no son iguales y es interesante compararlas. Podemos ver, por ejemplo, que la justificación y la adopción son transacciones legales. Son declaraciones que Dios emite y resultan en cambios de estado delante de Dios y delante del mundo, pero es una acción que realiza Dios, externo a nosotros, no es interno. También la justificación y la adopción son puntuales, no son procesos, no son tampoco el resultado de ningún proceso, sino que en el momento que tú confías en Jesucristo, Dios te justifica, te perdona, en base al sacrificio de Jesús en la cruz y también la imputación de su justicia, que es perfecta. Y en este momento Dios te ve, te acepta como justo, es puntual, ocurre en un momento. Ahora, si pasamos a hablar de la santificación, vemos que la santificación es diferente. No se trata de una transacción legal externa a nosotros, sino que se trata de un proceso que es interno. No se trata de un cambio de estado, sino que se trata de un cambio personal en nuestra persona. Y si la justificación y la adopción son puntuales, la santificación es más bien un proceso. Entonces, son tres bendiciones inseparables, relacionadas, pero son distintas, forman parte de la riqueza de nuestra salvación. Y los autores de la confesión, estoy seguro que colocaron estas bendiciones en el orden que los encontramos en los capítulos. Justificación, adopción, luego santificación. El orden es crucial. Y de hecho, eso es una de las grandes verdades de la Reforma. No nos justificamos tras un proceso de haber sido santificados, sino que nos justificamos primero, luego nos santificamos. No debemos poner el carro delante del caballo, porque si confundimos el orden, se producen cortos circuitos por todos lados. De hecho, si quisiéramos decir que tenemos que santificarnos antes de recibir esta declaración legal de justificación, o sea que me tengo que santificar antes que Dios me justifique, pues no me voy a justificar nunca. ¿Por qué? Porque para que Dios me acepte como justo, como bueno en su presencia, mi justicia tiene que ser perfecta, como Él es perfecto. Y si soy honesto, pues yo no doy la talla, no llego. No soy capaz de obedecer perfectamente. Necesito que a uno solo que ha obedecido perfectamente, que es Jesús. Y necesito su obediencia, que Dios lo cuente como si fuese la mía. Si cambiamos el orden, no nos justificamos. Pero si cambiamos el orden, tampoco nos vamos a santificar. ¿Por qué? Porque si yo parto de una base de que Dios no me ha aceptado todavía, que tengo que obrar para merecer esta aceptación, me voy a desviar. En un sentido u otro, quizás me desvío más hacia el orgullo. Bueno, Dios me aceptará porque soy bueno. Mira lo bueno que soy. Mira el progreso que estoy haciendo en la santidad. Mira lo bueno que soy comparado con los demás.
Pensar en la parábola del fariseo el publicano, Lucas 18. Gracias Dios, que no soy como estos otros, ¿no? Orgullo. O quizás la desesperación. Es imposible que llegue yo a la perfección. Pues, ¿por qué intentarlo? A pecar. Así que mantengamos el orden, tal como los autores de la confesión quisieron expresar. Primero, justificación, adopción, estas declaraciones, la aceptación con Dios y luego, en base a esta aceptación, la santificación. La justificación tiene que venir antes y es de alguna manera incluso el motor de la santificación, como veremos, es lo que nos impulsa. Y es una verdad que Dios usa para santificarnos. Definamos la santificación. Es un proceso mediante el cual el creyente es transformado en esta vida, creciendo en santidad. La santificación es un proceso mediante el cual el creyente es transformado en esta vida, creciendo en santidad. Digo en esta vida porque hay otra transformación definitiva al final que se llama glorificación. Y es otra bendición que vais a ver más adelante en otro capítulo. Entonces, hablemos un poco de este proceso, que es la santificación. Si queréis abrir vuestros ejemplares de la confesión, bueno, vamos a hablar del proceso, pero tenemos que hablar de algo antes. Eso es muy interesante. El lenguaje de la confesión, si queréis, vamos a leer las primeras líneas del capítulo 13. Y hay algo implícito aquí, una verdad implícita que es interesante, muy importante, de mucho ánimo para todos nosotros. Mirad lo que dice. Aquellos que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, teniendo un nuevo corazón y un nuevo espíritu, creados en ellos en virtud de la muerte y la resurrección de Cristo, y aquí viene, son aún más santificados de modo real y personal, y a partir de aquí habla de lo que es el proceso que dura toda la vida, el proceso de santificación. Pero esas palabras, cuando la confesión dice son aún más santificados, presuponen un tipo de santificación que tiene lugar antes de que comience el proceso. ¿Vale? Solemos pensar en la santificación como un proceso, pero la Biblia habla también de otro tipo de santificación. Y esa terminología que uso ahora no está en la confesión, pero va en la misma línea. Es una terminología que usan otros teólogos reformados cuando se habla de la santificación definitiva. La santificación definitiva. ¿A qué se refiere esta santificación definitiva? Pues resulta que la Biblia nos habla de algo que tiene lugar en el momento de nuestra conversión. Un cambio que sirve como fundamento para lo demás cambio y transformación que vayamos a ver en nuestras vidas. Se trata de una ruptura definitiva con el pecado, un cambio de trayecto, podríamos decir. Entonces, el término santificación definitiva no aparece en la confesión, pero la confesión sí cita la Biblia, algunos textos que hablan de esta realidad. Por ejemplo, 1 Corintios 1:2 está en la lista de referencias en la confesión. ¿Qué es lo que Pablo les dice a los corintios? Les llama santificados. Y tú dices, a ver, santificados, ¿esa iglesia? ¿Cómo eran los corintios? ¿Eran angelitos? ¿Súper obedientes? ¿Eran galácticos? ¿Estrellas en la santidad? No. Eran muy inmaduros, por lo menos en algunos aspectos. No obstante, Pablo les llama santificados. ¿Por qué? Porque todos los que tenían fe en Cristo habían experimentado un cambio profundo en sus vidas, a pesar de su inmadurez. Habían sido cambiados. Luego, la confesión también pone como referencia 1 Corintios 6:11, ¿vale?
donde Pablo dice, habéis sido lavados, santificados, justificados, habéis sido santificados, ¿ya son perfectos en sus personas, en su experiencia? No. Pero sí que habían sido cambiados. Dios les había cambiado profundamente. No de manera completa, ¿vale? Aún estaban en este proceso de santificación, pero sí que habían experimentado un cambio profundo en su corazón. Otro texto que la confesión cita, Romanos 6, 11. Y es Pablo también hablando, pero aquí usa otro lenguaje y dice a los romanos que habían muerto al pecado. ¿Eso significa que habían dejado de pecar? No, porque luego en la carta Pablo les tiene que instruir y les tiene que hablar acerca de su obediencia. No habían dejado de pecar, pero sí habían dejado de ser esclavos al pecado. Entonces, eso es la santificación definitiva, este cambio de trayectoria de vida, digamos, ¿no? Dejar de ser esclavo al pecado. Coincide con lo que habéis visto en un capítulo anterior, el llamamiento eficaz, la regeneración, el nuevo nacimiento, este cambio de orientación, cuando Dios, por su Espíritu Santo, por su palabra, cambia la orientación de nuestro corazón de manera definitiva. Entonces, el lenguaje de la confesión implícitamente nos anima. Cuando dice que somos aún más santificados, y luego habla del proceso, nos enseña que la santificación no empieza desde cero, sino que la santificación tiene un fundamento, que es este cambio de corazón que Dios obra en nosotros. Cuando quita el corazón de piedra, pone corazón de carne, ahora tenemos recursos. Dios nos capacita para progresar en la santidad, y de esto vamos a hablar un poco más en un minuto. Pero hay un cambio radical al principio de la vida cristiana cuando Dios nos da un nuevo corazón, un nuevo espíritu, la santificación definitiva. No hay marcha atrás. Ahora bien, tenemos que hablar de la santificación como proceso, que cuando usamos la palabra santificación solemos pensar en este proceso. La santificación, según la confesión, es una guerra. Usa esa palabra guerra, es una lucha. Menos mal que Dios nos da recursos. Es una guerra que dura toda la vida, pero hay algunas cuestiones unas preguntas que tenemos que contestar, y la confesión nos ayuda. A mí se me ocurren dos preguntas. Si la santificación es una guerra, ¿quién lucha en esta guerra? ¿Quién? ¿Yo? ¿Dios? ¿Ambos? Y luego, habiendo decidido quién lucha, uno solo, ambos, ¿de qué manera se lucha? ¿Cuáles son los medios necesarios para luchar bien esta guerra? Así que, primera pregunta, ¿quién lucha en la guerra que es la santificación? Bueno, hay unos cuantos que dicen que la santificación es un proceso sin colaboración. Es decir, uno solo luchando, sin colaboración. Y algunos que dirían que este uno es Dios. Claro, como la justificación es por la gracia, yo soy pasivo, recibo la justificación, no la obro yo soy pasivo. Pues es por gracia, yo soy pasivo, la justificación, la santificación también es por gracia, así que debo ser yo pasivo. Es Dios que obra esta santificación en mí. Si estoy en un barco que va hacia el cielo, Dios lleva el barco hacia el cielo, ¿qué sentido tiene que yo empiece a remar? Es Dios que me lleva. Entonces, la santificación se trata de ceder, de someterme a Dios y dejar que Él obre en mí. Dios solo, trabajando en la santificación. Bueno, esa verdad, si lo decimos así, bueno, no es que sea una verdad, pero esta afirmación, digámoslo así, este discurso suena muy piadoso. Toda la gloria a Dios, es Dios que me santifica. Él lo hace, Él solo.
Pero tiene dos problemas. Por un lado, ceder ante Dios, someterme a Él y dejar que obre en mi vida requiere muchísimo esfuerzo. Yo por mis tendencias pecaminosas, si es por el pecado, lo último que quiero hacer es cederme ante Dios y dejar que obre en mi vida. Aunque solo se tratara de ceder delante de Dios y su poder y su voluntad, eso ya requiere esfuerzo por mi parte. Entonces, la santificación no es de uno solo. Yo ya estoy participando. Estoy luchando para dejar que Dios obre en mi vida. Pero hay más, que la confesión también nos ayuda en este sentido. En el párrafo 3, aquí en mi versión, pues la mitad un poco más hacia abajo, habla de la provisión de fuerzas por parte del Espíritu santificador de Cristo y dice, y así los santos crecen en la gracia, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este lenguaje, perfeccionar la santidad en el amor de Dios, es una cita de 2 Corintios 7:1. Y si estamos perfeccionando la santidad, no estamos siendo pasivos. Estamos participando, estamos actuando, estamos esforzándonos. Y en este mismo párrafo, poquito más adelante, la confesión menciona la obediencia evangélica. La obediencia evangélica, qué interesante este término. ¿Qué significa? Bueno, hablaremos del significado al final, en la conclusión. Pero, de nuevo, implicación, yo estoy trabajando, yo estoy obedeciendo, me estoy esforzando, ¿no? Eso es parte de la santificación. Así que algunos que dicen que la santificación es un proceso sin colaboración. Uno solo trabajando es Dios. Creo que la Biblia y la confesión reflejando la enseñanza bíblica nos llevaría por otro camino. Pero luego hay otros que dicen que la santificación es obra de una sola persona y esa persona soy yo. Yo tengo que santificarme. ¿Quién dice esto? Pues gente más de tendencia liberal, si puedo decirlo así, personas que no creen que Dios puede intervenir, no creen que Dios interviene en el mundo de forma sobrenatural, que no hay milagros, pues tampoco obra de forma sobrenatural en mí. Entonces, ¿cómo crezco yo en virtud y bondad? Pues por mis propios esfuerzos, porque no hay más. Dios no interviene. Hay personas que piensan así. Y luego hay muchos otros, personas evangélicas, que viven como si Dios no interviniera. Todos vivimos así un poco cuando no oramos. Implícitamente, cuando no oramos, es como si pensáramos que Dios no actúa en nuestras vidas, que no interviene en este mundo que ha creado, que no puede entrar en mi vida. Cuando no oramos, vivimos funcionalmente como deístas, ¿no? Dios ha creado el mundo y lo ha dejado funcionar solo, y aquí estamos nosotros. Y nos quedamos solo con el eslogan de Nike, ¿no? Que en inglés es just do it. En castellano, solo hazlo. Hazlo. Es muy sutil, pero esto lo vemos a veces también en la predicación evangélica. Cuidado, tanta exhortación, mandamientos, instrucciones, como si no hubiera más, como si yo tuviera que trabajar solo en mi santificación. Qué triste. Eso produce cortocircuitos, como dijimos antes. La Biblia nos llevaría por otro camino. Es cierto que Pablo dice en Filipenses 2:12, texto muy conocido, Filipenses 2:12, que dice, ocupaos en vuestra salvación, lo cual significa que tenemos que estar activos, que tenemos que de alguna manera vivir, manifestar esta salvación que Dios está obrando en nuestras vidas. Ocupaos vosotros en vuestra salvación. Pero, ¿por qué? ¿Cómo? Es Dios que pone el querer y el hacer en nosotros para que hagamos su buena voluntad. Que hay que leer Filipenses 2:12 y 13, los dos. Y ahí vemos la santificación
como un proceso de colaboración. Me estoy esforzando yo, pero ¿quién me está capacitando para realizar este esfuerzo? Es Dios. Es Dios que está obrando en mí. No habrá nadie que llegue al cielo dándose palmadas en la espalda. Mira qué crack que soy. Mira mi santificación. Mira esta obra tan magnífica que he hecho. Es ridículo. Todos sabemos que cuando lleguemos ahí, cuando estemos delante de la presencia de Dios, solo vamos a darle las gracias a Él. Nos hemos esforzado, sí, pero en cada momento gracias a la obra de su palabra y su Espíritu, preparándonos, capacitándonos para luchar en esta guerra. Entonces, la santificación se trata de un proceso de colaboración. Participamos juntamente con Dios en este proceso. ¿Cómo o de qué manera colaboramos? ¿Qué hacemos? Pues, según la confesión, según la Biblia, debemos esforzarnos. Luchamos contra la tentación. Lenguaje muy paulino, debemos despojarnos del viejo hombre, vestirnos del nuevo. No es nada fácil, es una guerra, por eso la confesión lo llama una guerra. En esta guerra, es una guerra colaborativa, podríamos decir. ¿Qué hacemos nosotros y qué hace Dios exactamente? ¿Cómo es esa colaboración? ¿Trabajamos nosotros partiendo de nuestros recursos y llegamos hasta donde lleguemos y luego viene Dios y compensa por lo que falta? ¿Es así? ¿Sumamos de alguna manera mis recursos más los recursos de Dios igual a la santificación? ¿Es así? Podríamos pensar que es así. Pero no es cierto. La confesión nos habla, realmente en el fondo, el esfuerzo, lo que debemos hacer, el enfoque está principalmente en la dependencia. ¿Cómo nos santifica Dios? Por su palabra, por su Espíritu. Son los medios principales que vemos. Comentando estos medios, pero el orden inverso. El Espíritu, según Pablo, Romanos 8:13, es el Espíritu que nos capacita para hacer morir las obras de la carne. Es también el Espíritu, Efesios 3:16, que nos fortalece en el hombre interior para luchar. Habéis visto que es el Espíritu en el llamamiento eficaz que da vida nueva. Es el Espíritu, el autor de esta vida. Pues es el mismo Espíritu que alimenta y sostiene esta vida a lo largo del camino. El Espíritu nos da vida y luego sostiene esta nueva vida que ha obrado en nosotros. Por eso la confesión habla de la necesidad de orar. Debemos orar. Porque por medio de la oración expresamos la conciencia de que es el Espíritu obrando en nosotros y expresamos esa dependencia. Debemos orar y pedir que el Señor nos ayude en la santificación. Pero el Espíritu no trabaja en un vacío. El Espíritu no te santifica por medio de un zapping, ¿no? Como un rayo que cae desde el cielo y hoy soy más santo. El Espíritu obra por medio de otra cosa que es la palabra, que son los dos medios que Dios usa, que son inseparables para santificarnos. ¿Qué dice Jesús? En la oración, Juan 17, pide que Dios nos santifique por su verdad. Su verdad es la palabra, es su palabra, que es verdad. En Efesios 5, cuando habla de la santificación, el lavamiento de la iglesia por la agua de la palabra, es la palabra que Dios usa, su Espíritu aplica esta palabra a nosotros para santificarnos. La palabra, ¿en qué sentido? Toda la Biblia, evidentemente, y en la Biblia que encontramos, que nos ayuda con la santificación, pues encontramos mandamientos, instrucciones,
y sabiduría. Sin duda, Dios muestra cuál es su voluntad moral para nosotros en la Biblia y sabemos, leyendo la Biblia, sabemos más cómo Él quiere que vivamos. Pero aún más importante es lo que se revela en la Biblia, el mensaje, que no está en ningún otro sitio. ¿Vale? Nosotros sabemos que es malo matar por la ley de Dios que está escrita en nuestros corazones, que es malo robar, que es malo mentir, que de hecho todo el mundo lo sabe. Pero hay un mensaje que está en la Biblia que no está en nuestros corazones, y es el Evangelio. Sobre todo, Dios nos santifica por este mensaje del Evangelio, la salvación por la gracia. Y esto me lleva a una conclusión. Lo que hablamos antes, la justificación y la adopción preceden a la santificación. Y no solamente en orden lógico o cronológico, sino que la justificación viene a ser el motor de la santificación. La justificación impulsa la santificación. No hay nada que santifique como esa seguridad de aceptación completa para con Dios. Es contraintuitivo, pero si paras a pensarlo un momento, tiene sentido. Si yo sé que Dios me acepta, que me ha adoptado, es mi Padre, soy su Hijo, siempre así será. Sé que está a mi lado, también está de mi lado, y entonces todo lo obra para bien en mi vida. Sé que me cuidará, y esto me capacita para obedecerle incluso arriesgando mi vida. ¿Por qué? No tengo que preocuparme más por mí mismo. Dios se preocupa por mí. No tengo que cuidarme más. Él me cuida. Y esto me da una libertad para obedecerle incluso radicalmente. Fijaos cómo la justificación impulsa la santificación. Y resulta en ese término que vimos hacia el final del capítulo 13, párrafo 3 de la confesión, esto resulta en obediencia evangélica. Es una obediencia de cierto tipo, no motivada por temor, no motivado para ganar más bendiciones que no son nuestras todavía en Cristo, no es para aumentar nuestros merecimientos delante de Dios. Más bien es una obediencia que brota de la fe, la confianza en Dios, que me ama, que me va a cuidar. También de la gratitud. Brota del amor que Dios obra en mi corazón hacia Él y hacia los demás. Es una obediencia motivada por fe, no por miedo. Obediencia evangélica. Como decía Lutero, Dios no necesita tus buenas obras, pero tu prójimo sí que las necesita. Esa es la obediencia evangélica. Que no estoy sirviendo a Dios para ganar nada, sino que me olvido de mí mismo y entonces eso me permite preocuparme para los demás. Que Dios nos ayude en esta guerra de santificación y que esa obediencia evangélica se manifieste cada vez más en nuestras vidas.